Pues vamos a rezar una Ave María y empezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues vamos a ver si consigo que se abra la presentación. Está sublevando la máquina y esto no puede ser. Venga, Pablo. Está muy lento, perdonadme, pero el PowerPoint va a una velocidad que me está dejando asustado. Vale, a ver si ahora admite proyección. Sí. Muy bien, pues ya os lo comparto. Muy bien. Bueno, pues Florencio está intentando entrar, pero no puede. El tema que vamos a ver es comunión y sociedad, o la dimensión intersubjetiva o la dimensión interpersonal del hombre. Que es algo que ya hemos tocado en parte, si os acordáis, cuando veíamos la diferencia interpersonal, ¿no? Cuando hablamos de las diferencias, de las aperturas al principio del curso, ahí ya venía el fundamento, ¿no? Como ya desde la infancia aparece esa apertura inicial, ¿no? A los demás, ¿no? Lo importante aquí es descubrir que la interpersonalidad tiene dos ejes, uno vertical y otro horizontal, que se complementan, ¿no? En esa obra, Diada de Amistad, el filósofo francés Nedoncel descubre que la posibilidad misma de que exista una relación entre las conciencias, entre un mundo como el tú y como yo, él lo hace desde una perspectiva de superar a Descartes, ¿no? Que acordaos que Descartes acababa encerrando al hombre. El hombre es conciencia, el hombre es res cogitans, el hombre vive encerrado en sí mismo, dentro de sí mismo encuentra a Dios, pero acaba encerrado en él mismo, es el solipsismo, ¿no? No sé si el mundo existe, no sé si los demás existen, todo eso que es así, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que descubre Nedoncel es precisamente que en las conciencias hay una reciprocidad y hay una relación que es debida no a una decisión del hombre, sino a una causalidad personal anterior, la causalidad divina de la que procede el amor originario. La existencia de una reciprocidad de las conciencias, el hecho de que no están encerradas, sino radicalmente abiertas a la comunicación íntima, está sostenida en última instancia en la acción de Dios, ¿no? La dinámica de la comunicación es la expresión directa de la causalidad personal divina. Sin ella no se podría hablar con propiedad de comunión. O sea, él descubre a través de sus caminos, que son largos, pero una cosa bonita, y es que precisamente somos comunicativos y hay comunicación hasta establecer comunión interpersonal, gracias a que cada uno de nosotros está fundamentado en nuestra propia conciencia, en nuestra propia subjetividad en Dios, ¿no? Bueno, al hablar de la dimensión de la persona como interpersonal, normalmente se distingue entre comunión y sociedad. Y en este cuadro lo que yo quiero poner de manifiesto es que tanto las relaciones sociales como las de comunión, que son amistad, esponsal, familiar, ¿no? Las que ahí se van encuadrando, están dentro de la persona. No es contraponer relaciones personalistas como la comunión frente a relaciones antipersonalistas como la sociedad, no. Lo que pasa es que la persona puede establecer relaciones, concretar esa vinculación de dos maneras.
Una en cuanto tal persona, en cuanto yo soy yo, soy esta persona concreta, este tú concreto, con mi historia concreta, ¿no? Y entonces establezco relaciones de comunión en las que resulta que yo soy irreemplazable, insustituible. Un amigo es insustituible, un esposo, una esposa también, un hijo también, ¿no? No se puede cambiar, oye, se me estropea este hijo, te lo cambio por este otro. Mira, no. Yo quiero el mío, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas relaciones de comunión las personas están en cuanto esta persona es este tú concreto. Sin embargo, hay un cierto nivel de poner entre paréntesis el carácter personal de tú concreto, un cierto nivel de despersonalización, que no significa antipersonalización, que es el que se da en la sociedad, en las cuales tú estás en esa relación como persona, pero no en cuanto eres José Antúnez Cid, hijo de José y de Carmen, hermano de Gonzalo, Isabel, Fernando y Carmen, y tío de sus sobrinos, etcétera, etcétera. No estoy ahí en cuanto yo soy eso. Yo estoy en ese trabajo en cuanto en la Universidad de San Damaso, en cuanto me prepararon para estudiar filosofía y me han capacitado para poder enseñar filosofía. Estoy ahí por unas capacidades que he desarrollado y se me han dado. Eso no significa que yo esté en un sitio donde se me trate como si fuese una cosa. No. Se me trata como persona, pero no como un tú concreto. Yo no estoy en San Damaso porque sea amigo del rector o amigo del portero o amigo de los alumnos. Es cierto que en ese contexto de relaciones laborales, que también tienen algo de misión, por ser un ambiente cristiano, surgirá un nivel de personalización muy grande. Pero claro, yo no puedo dejarme llevar por la amistad con los alumnos ni ponerles la nota ahí, no, haría mal. Ahí tengo que tengo una objetividad despersonalizada. Ese nivel es bueno porque si no, además no funciona. Ahora, eso no significa que yo pueda tratar a los alumnos como cosas. ¿No? O al revés, los alumnos que me traten a mí como si yo fuese una máquina de expedir títulos e información. No. O sea, que no esté yo por un tú individual concreto, que esté ahí por mi función, no es contradictorio con que yo sea persona. Buber no matiza este matiz, no incluye este matiz. Para él, él distingue dos niveles de relación. Eso lo hace en su librito Yo-Tú, que es muy famoso, Ich und Du, donde habla de relaciones de la palabra básica yo-tú y relaciones de la palabra básica yo-ello. Entonces, cuando la persona está pronunciando, porque es algo que está en nuestro interior, pronunciando la palabra básica yo-tú, personaliza. Y así es cuando uno ve a su esposa o a su esposo. Pero también puede personalizar cosas, como el árbol que hay en el jardín donde puse el primer corazoncito atravesado por una flecha. Cuando lo arrancan, no arrancan solo un árbol para convertirlo en madera, una cosa. Ha sido personalizado. Eso lo hacemos con los perros también. No lo hacemos con las vacas normalmente, pero en las ciudades personalizamos, a veces en exceso, a seres que no son personas, ¿no? Pero bueno, porque entran dentro de nuestro universo personal. La palabra básica, yo-tú, ¿no? Que también es la que aplicamos con Dios, el tú con mayúsculas. El tú con mayúsculas. Dios no es una cosa, no es un ente abstracto, ¿no? Es un tú personal, vivo, ¿no? Que ve ahí. Sin embargo, el hombre puede situarse con una razón productiva, de dominio, racionalista, en el mundo del yo-ello, que con la técnica domina cosas. Se enseñorea de las cosas no como el señor de la creación, sino como el dueño y propietario que explota una mina, ¿no? Esa palabra del yo-ello también yo la puedo aplicar sobre las cosas y hablar del árbol sin ningún tipo de desprecio y machacarlo, quemarlo, destruirlo, lo que sea, o al perro ese maltratarlo, tratarlo como... Pero también puedo hacerlo con los otros seres humanos, ¿no? Y puedo tratarles como si fuesen cosas, ¿no? Ese nivel del que habla yo-tú y yo-ello, Martin Buber, podría darse tanto en ámbitos de espacio, de lo que aquí hemos llamado comunión, como en espacios de sociedad. Empresas en que se explota y se trata a las personas como cosas. O trabajadores que ven a sus jefes como cosas, que también puede darse, ¿no? Reducciones de la amistad que se utilizan.
o familias en las que los niveles de personalización se pierden, ¿no? Y ahí la mentalidad del poder, del yo-ello, puede irse infiltrando, ¿no? O sea, son como distinciones paralelas. Aquí lo que importa es señalar que tanto la sociedad, si funciona bien, como las relaciones de amistad esponsales y de familiar, las relaciones de comunión, están dentro de la persona. Aquí despersonalizada, pero no antipersonalizada, no reducida a cosa. Bien. Dentro de las relaciones de comunión, la que es un tesoro es la amistad, ¿no? La amistad requiere una reciprocidad en quererse bien, que significa querer el bien para el otro. No hay amistad si no se quiere el bien. Para que se produzca, hace falta un punto de arranque compartido, que puede ser intrascendente, una afición al rugby, una afición a la lectura, pero lo que va a hacer que crezca es el conocimiento mutuo a través del tiempo, la apertura de la intimidad, ¿no? Que va a hacer que crezcan unos lazos afectivos en el cual el uno quiera lo mejor para el otro, hasta formar una unidad nueva, ¿no? Y requiere la amistad para su mantenimiento la convivencia y también el sacrificio, el ser cuidada, ¿no? Y requiere la fortaleza, ¿no? Por eso el amigo no te adula y al mismo tiempo te corrige cuando es necesario, aunque corra el riesgo de tu enfado o de perder la amistad. Pero cuando veas que alguien de tu entorno no te adula y que te sabe decir las cosas pues con cariño, cercanía, pero también con claridad y fortaleza, dices, este sí es un amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque te está queriendo bien, ¿no? Queriendo el bien. Bueno, de la amistad se podrían decir muchas cosas. De la relación esponsal. La relación esponsal implica todas las dimensiones. De hecho, la esponsalidad de la carne es algo que tenemos todos, ¿no? Los hombres decimos mujer y las mujeres decís hombre. Y lo decimos a todos los niveles, biológico, psíquico y espiritual, ¿no? Edith Stein estudió profundamente el alma femenina, ¿no? Ella que era mujer y era fenomenóloga, ¿no? El alma femenina. De manera que yo no soy hombre o mujer porque tenga cuerpo de hombre o de mujer, sino porque mi identidad es masculina o femenina. Y eso se manifiesta biológica, psíquica y espiritualmente, ¿no? Y desde la unidad que hemos visto, ¿no? Cuando yo veo mi biología, si hago desde una antropología de la unidad, eso no es solamente una cosa que me ha pasado, no es un vehículo. Yo tengo un vehículo femenino o yo tengo un vehículo masculino para caminar por la vida. No. Yo lo que tengo es una identidad personal que se manifiesta biológicamente y en las otras dimensiones también. Y además están interrelacionadas, ¿no? Y lo lógico y lo deseable es la armonía y la unidad entre todas estas dimensiones. Y desde ahí la esponsalidad, es decir, uno está diciendo, yo no soy la perfección de la humanidad, yo soy una humanidad incompleta, yo necesito al otro, tengo una dimensión esponsal y el otro me necesita a mí. Es mutua ayuda, mutua complementariedad. El hombre no es perfecto, el ser humano, sin el otro distinto de él, ¿no? Y por eso todo ser humano no es autosuficiente. Ya está eso metido en esta estructura esponsal, ¿no? Y está llamado a una comunión esponsal, que luego esa se concrete en el matrimonio, o no se llegue a concretar y quede en soltería, y se busque su completud con otras relaciones de amor y de entrega, o que se concrete en una esponsalidad de vida en el celibato, los diferentes carismas que hay en la Iglesia, pero siempre será desde la esponsalidad. Y esto está, bueno, eso sería teología, ¿no? Esto refleja también en la carne, en lo biológico, refleja la comunión de personas que es Dios. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, no solo en lo espiritual del alma, sino en todo esto. Fijaos que las distinciones, que no significa más y menos, sino distintos, con acentos mayores o menores, pero se da en los tres niveles, ¿no? En las tres dimensiones. Bien, sigamos un poquito avanzando. Esta esponsalidad de la carne hoy ha sido como muy puesta entre paréntesis por la ideología de género, ¿no? La ideología de género ha distinguido el sexo, sexualidad y género.
El sexo sería lo genético-fisiológico, la sexualidad, la vivencia psicológica, y el género, como bien dice la palabra, se refiere no al viviente, sino al lenguaje, ¿no? Los animales y las personas no tienen género, tienen sexo o sexualidad, ¿no? El género lo tienen las palabras, ¿no? Lo que pasa es que esto ha invadido todo lo demás. ¿En qué consiste la ideología de género? En decir que todo son capas construidas, unas biológicas, neurológicas, psicológicas, pero que nosotros, con nuestra libertad, desde el lenguaje y la cultura, podemos deconstruir todas las capas. Lo que se me ha transmitido de quién soy yo, cómo se es hombre, cómo se es mujer, lo que es la sexualidad psicológica, e incluso podríamos, en la medida que la técnica nos lo permite, modificar nuestra sexualidad biológica. Porque lo que importa es el género. Y el género lo decido yo, porque es un término, ¿no? Entonces, al principio eran 3, luego eran 4, luego son 6, hay quien ha llegado a distinguir hasta 21 o 22 géneros distintos, ¿no? Yo una vez los leí y decidí olvidarlos, ¿no? Así que, bueno, es eso. Claro, al final es la decisión sobre, ¿no? Es olvidar la verdad, convertir lo biológico en cosa que se maneja y lo psicológico en una dimensión que se monta y se desmonta, ¿no? Y olvidar la verdad que está al revés, ¿no? Bueno, el origen, pues Marcuse, Sartre, Simone de Beauvoir, las filosofías constructivistas y estructuralistas, ¿no? Que hacen un tema muy sabido, ¿no? Que en el fondo pues desfiguran el feminismo y la igualdad y lo convierten en una cuestión al final de autoconstrucción y autosuficiencia del ser humano. Bien, bueno, hecho ese paréntesis sobre la ideología de género, volviendo a la responsabilidad se manifiesta en el matrimonio. En el matrimonio nos encontramos con una composición a dos voces que requiere de los dos, el dúo, para interpretarse, ¿no? Y se vinculan mediante la promesa. La promesa, que es una manifestación de libertad, en la que yo, que me poseo a mí mismo por mi libertad, soy capaz de poner mi vida del futuro ligada a la de otra persona. Y la promesa se hace en base a uno mismo, o sea, en base a la propia dignidad, a la propia libertad. Yo puedo prometer porque soy libre, porque soy dueño de mí mismo. Por eso la promesa no depende de que el otro me dispense o no me dispense de la promesa. Imagínate que un día tu mujer te dice, oye, Juanito, que te dispenso de los votos matrimoniales. Bueno, independientemente de lo que eso signifique, tú no estarías dispensado, porque él no te puede dispensar, o ella no te puede dispensar. Los votos los has adquirido en tu dignidad, en tu libertad ante Dios. Eso es la promesa, ¿no? Tenemos esa capacidad de prometer, ¿no? El ser humano, el hombre, es el que es capaz de prometer, ¿no? Y desde ahí se adelanta el tiempo y decide vivir de esa manera irrevocable con el otro, ¿no? Uniendo el destino de ambos, ¿no? Que incluye no entender mi propio crecimiento, mi propia evolución, sin la del otro, independiente de la del otro. De ahí que el matrimonio, desde esa promesa, se construye en confianza, exige la fidelidad como bien que salvaguarda esa libertad y, lógicamente, la exclusividad, porque la identidad sexuada de la persona, masculino y femenino, está haciendo referencia también a la posibilidad del otro como padre y como madre, y a una exclusividad de absolutos recíprocos. Es decir, si yo te amo del todo, tú me amas del todo. No puede ser que yo te ame un trocito a ti y comparta luego con otros trocitos de mí, ¿no? Es decir, hay una petición de comunión total. El cuerpo expresa, ¿no? Expresa esa unión total, esa entrega total de la persona, ¿no? Sería una incoherencia, aunque la gente no lo perciba así, pero expresar la fusión total, la unión total en cuerpo y alma personal y decir que eso lo hago fuera del matrimonio sin ese compromiso, o decir que eso lo hago con varias personas. Eso está contradiciendo la verdad de la entrega que sí significa a través de la donación de cuerpo y vida, cuerpo y alma, ¿no? Bueno, eso está ahí presente, ¿no? Por eso el papel de la familia y del matrimonio como estabilidad y célula fundamental de la sociedad, ¿no? Eso no es algo que, aunque lo diga muchas veces la Iglesia, no es algo que depende de la fe. Es algo que depende de lo que es el matrimonio, de lo que es esa relación de comunión,
es donde se da la estabilidad, donde se da la fraternidad, donde se da el perdón, donde se da la reconciliación, ¿no? Es algo que es central, ¿no? Yo os he puesto ahí, la tenéis en los apuntes también, esa cita del Papa Francisco, ¿no? Lo que aporta la familia a la sociedad es innumerable, ¿no? Pero es donde se da el trato de personas, se aprende a descubrir el tú, es donde surge la colaboración, es donde se da la transmisión y la educación, donde hay fraternidad. Sin la familia no hay fraternidad, perdón y arrepentimiento, ¿no? El fenómeno del perdón es muy difícil sin la familia, ¿no? Porque es el sitio donde se te reconoce por encima de tus capacidades y de tus obras. Tú no eres tus capacidades y tus obras. Por eso es posible que rectifiques y enmiendes lo que has hecho. Y decir a una persona te perdono es decirla tú eres persona y por lo tanto no te identificas con el mal que me has hecho. Y negarle a una persona el perdón es negarle su carácter de persona, identificarla con el mal que me ha hecho. Y al mismo tiempo es también reducirme a mí, porque entonces yo, que no perdono, soy el que me reduzco a mí mismo a cosa porque me identifico a mí mismo con lo que yo hago y con mis obras, ¿no? Con lo cual tampoco podré ser perdonado, ¿no? Eso es una dinámica que está en la misma fenomenología del perdón, ¿no? Lo que se involucra ahí es el carácter absoluto de la persona. No soy mis obras son mías y por eso puedo volver sobre mí y arrepentirme. Eso sí, yo no tengo derecho a exigir que el otro me perdone, aunque el otro tenga la obligación de perdonar. Y yo sí tengo que perdonar cuando el otro me pide el perdón, ¿no? Y no porque esto sea evangélico, ¿no? Esto está en la estructura misma del ser personal, de ser persona, ¿no? Bueno, pues la sociedad, fuera ya de las relaciones de comunión, se fundamenta en la persona, en su apertura, en la naturaleza social del hombre y se relaciona con la familia con el principio de subsidiariedad y de solidaridad, ¿no? La subsidiariedad es como la sociedad está al servicio de cubrir lo que la familia no puede y apoyarla, no a sustituirla, ¿no? Y esto es algo que se logra, yo creo que gracias a la iluminación personalista cristiana, ¿no? Porque para Aristóteles incluso y para Platón, la familia se tiene que someter al todo del Estado, que por ser más grande es más importante, ¿no? El principio es al revés, ¿no? La persona, porque se centra en la persona y por lo tanto en la familia. Y la solidaridad, que es una aportación cristiana como coherencia de la sociedad, ¿no? ¿Cuál sería dentro de una sociedad los niveles de cohesión, por decirlo así, que hay? El básico, la socialidad, por ser personas, por naturaleza y cómo se empieza a vivir eso en la familia. Desde esa socialidad se empiezan a establecer vínculos de colaboración, tarea o misión común. Puedo colaborar porque soy sociable. No soy sociable porque colaboro, aunque luego por colaborar aumentará o se concretará mi socialidad, ¿no? Como la colaboración va creciendo, va a llegar a hacer falta estatutos, pactos, para llegar a más, a conseguir más cosas, para evitar conflictos, y entonces surgen las sociedades, surgen las constituciones, surgen tal, pero estos surgen porque previamente hay colaboración y previamente hay socialidad. Porque hay España, puede haber constitución española. Si no hay España, no puede haber constitución española. No hay España porque haya constitución, sino que hay constitución porque los españoles nos la hemos dado, ¿no? O sea, el orden es importante, ¿no? Y como consecuencia de eso, pues hay una presión social, una presión que es buena en ciertas cosas o puede también ser mala, pero es una coacción anónima, interior, que por vivir en la sociedad yo recibo, ¿no? Bien, el fundamento de la sociedad ha tenido como tres versiones que en el siglo XX han entrado en conflicto. Una es la visión individualista, que es la primera línea, que se da sobre todo en el capitalismo liberal extremo, se funda teóricamente en Hume y en Descartes, y resuelve el conflicto. Cuando hay conflicto entre individuo y sociedad, ¿quién predomina? El individuo. No hay trascendencia, lo que busca este tipo de planteamiento es el bienestar material, pero de una manera individualista, el beneficio, y la meta de ese bienestar se lograría por
una especie de mano negra o de mágica distribución automática de la riqueza, ¿no? El resultado del individualismo es el que estamos viendo en muchos países, ¿no? Cuando es un capitalismo liberal extremo, ¿no? Es un poder anónimo, económico, en que ya las decisiones personales tienen poca importancia, ¿no? Un poder anónimo, ¿no? El colectivismo, que no es tan dominante, aunque en ciertos países muy poderosos sí, China, por pensar, ¿no? Tiene su origen en Hegel y la dialéctica, Marx, ¿no? Se ha dado en la historia en el comunismo y en el nazismo, que son un socialismo. El nazismo es un nacional-socialismo, ¿no? En el sentido colectivista, ¿no? Y de nación también en el sentido colectivo de raza, ¿no? El conflicto entre el individuo y la sociedad, en este caso, es al revés, se solventa a favor del colectivo. El individuo se puede sacrificar por el bien del todo, ¿no? La meta, la misma, el bienestar material, el paraíso en la tierra, la dictadura del proletariado, una sociedad sobreabundante. ¿Cómo se consigue? En este caso no por una mágica distribución automática, sino por una revolución, por la dictadura del proletariado, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado real? Un capitalismo de Estado, ya no de poderes de sociedades anónimas, pero también de un Estado anónimo, que es el partido, ¿no? el que desempeña esto. Y encima un capitalismo que en la mayor parte de los casos ha fracasado. En vez de producir riqueza, ha producido pobreza e injusticia, ¿no? Bien, en ambos lo característico es que en caso de conflicto, ¿qué es más importante, la sociedad o el individuo? Uno opta por la sociedad y otro por el individuo. Frente a eso cabe la propuesta personalista, que es la que intentamos que se abra paso, ¿no? Que quizá algo se refleje en la Europa liberal y social, en parte, ¿no? En parte. Y la relación ya no es conflictiva, sino de cooperación y articulación. El Estado, el colectivo, es subsidiario y solidario. La persona coopera con el Estado, ¿no? ¿Y qué se busca? Ya sí hay trascendencia, no solamente un bien integral, un bien material, sino un bien integral de la persona, ¿no? La propuesta la hizo Munier con el personalismo comunitario para contrarrestar en un momento de ebullición muy poco matizada del comunismo y del liberalismo, ¿no? La cuestión es esto realizable o es esto una utopía, ¿no? Y bien, bueno, lo del trabajo lo leéis, lo tenéis en las fichas si queréis, pero por tiempo ya hemos llegado al tope de tiempo, ¿no? Son pistas, ¿no? Sobre todo que ayuden un poco a dar un marco desde el cual podamos tener unas referencias. Como todas las pistas rápidas, no entramos mucho en matices, con lo cual algunas afirmaciones son demasiado globales y en la medida en que lo sean, no son justas del todo con lo que se mete ahí dentro, porque siempre cuando entras al detalle los matices son muy grandes, ¿no? Muy bien. Pues nada, yo no sé si queréis preguntar algo en estos 3 minutos. No hay preguntas. Pues nada. Una pregunta. ¿Quién es? Pablo. Pablo, dime, sí. Padre, ¿nos podría en este corto tiempo pasar unos temas de examen? ¿No se pasa un examen? No, los temas para el examen. ¿Los tenéis todos en la carpeta compartida? O sea, yo he colocado en la carpeta... Ah, sí, ya está. Están todos desde hace una semana, yo creo, ahí puestos, ¿vale? O sea, el material Perfecto. más que suficiente porque está todo completo, ¿no? Está ahí en la carpeta, ¿vale? Ok, gracias. Vale, de nada. Marta. Simplemente con respecto a lo que ha explicado de la postura personalista, de alguna manera se puede tener como referente, bueno, pues desde el punto de vista moral de la doctrina social de la Iglesia, que apunta, bueno, algunas encíclicas como Centesimus Annus o... Bueno, la doctrina social tiene un principio cristiano y también humano, y en cuanto tal, el centro es el principio persona también, ¿no? Ahora, no quiere decir que ahí no encuentras el cómo construir una sociedad. No, ya, por supuesto. Es que no es el objetivo, claro, claro de la encíclica. Y además tiene una, ¿cómo decirlo?, una ambivalencia, porque por un lado hay un núcleo doctrinal continuo, pero por otro lado, como habla de cosas que son temporales, históricas, que caducan y mutan
con el paso de los años, lo que se dice en un documento doctrinal social de la Iglesia, hay que ver hasta qué punto está vigente en su aplicación en el momento presente, ¿no? Porque a lo mejor esa realidad ya ha cambiado, ya no es la que se analiza en ese momento. Entonces, lo que son los principios es lo más importante que hay ahí. Y ahí, indudablemente, el principio de persona está. El cristiano es personalista, ¿no? Pero no todo personalismo tiene por qué ser confesional cristiano, ni tiene que ser el cristiano el que haga una sociedad confesional, ¿no? Eso no tiene por qué ser así. Claro, sí, Puedes es que me tener... refiero, o sea, a los principios morales, porque resulta que estas encíclicas por las que he leído yo, o Caritas in Veritate, pues no solamente se dirigen a los fieles católicos, sino que dicen a todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Y entonces, Sí. un poco como referente moral, al menos aunque no entren en las cuestiones técnicas. Como oferta, se hace como oferta. Eso se hace no solo en los documentos de doctrina social, también se ha hecho en otros de ética, en otros también de moral. Bueno, sí, de moral. Siempre la Iglesia ofrece, ¿no? Ofrece su idea, ¿no? Porque el que no tenga fe también puede quedar atraído e inspirarse en esas ideas, que son además de ser verdades de fe para nosotros muy queridas, son ideas. Son ideas que cualquier inteligencia puede hacer suyas si las quiere, aunque no sea por fe. Vale. Muy bien. Muy bien. De acuerdo. Gracias. Pues nada, que ánimo y que nos veamos pronto, nos vamos a tomar una caña, un café o algo por los pasillos de San Dámaso o con mascarilla en el jardín de San Dámaso, ¿no? Y acabe la situación esta tremenda. Y que, bueno, espero que por lo menos os haya servido de algo este esfuerzo que hemos hecho todos para seguir lo ordinario, ¿no? Muy bien, pues nada. Que encantado, gracias por haber estado ahí. Muchas gracias. Padre. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.